Hola, ¿qué tal amigos y amigas de México Lindo y Leído? Tengo el gusto de entrevistar a Antonio Argüelles, que no solamente es escritor, es conferencista, es consultor, es empresario y obviamente es un nadador de aguas abiertas que fue la séptima persona del mundo pues en nadar los siete mares como la canción de José Alfredo. Antonio, un gusto saludarte. Eduardo, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, así como la canción, que es una de mis canciones favoritas, como te podrás imaginar. Y los pares, digo, para que el auditorio lo tenga presente, es el Canal de la Mancha, que es el más emblemático de todos los nados de aguas abiertas. Es el Canal de Catalina, que es el Canal de la Mancha de América, entre la isla de Catalina y las costas de California, ahí más o menos por Newport Beach. Es el es el Canal de Molokai, entre la isla de Molokai y Oahu, en el archipiélago de Hawái. Está el estrecho de Gibraltar, este nado emblemático entre España y las costas de Marruecos, entre Europa y África. Está el estrecho de Cook en Nueva Zelanda, Uh -huh. entre las dos islas. El estrecho de Tsugaru, entre las dos islas más grandes en Japón, Honshu y Hokkaido. Y finalmente, el más difícil de todos, el Canal del Norte, que es entre Irlanda del Norte y Escocia. Y ese es muy difícil porque el agua ahí está, a mí me tocó nadarlo como a 13.5 grados centígrados. Bajo cero No, 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 arriba, o 13 arriba. arriba. No, Sí, no, no, abajo no, no, de, no, ni no, siquiera no, entras, ¿verdad? no, 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 y aún a 13 grados sobre cero es De frío. complicado, es muy frío. Sí, de todas estas vivencias, experiencias, obviamente que te ha tocado vivir, has conocido diferentes personas y diferentes tipos de anécdotas. También estudiaste en la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas del mundo, y fuiste funcionario público acá en México. Y actualmente eres director de la nueva escuela tecnológica, ¿es correcto? Y soy director de la nueva escuela tecnológica, dirijo un grupo de consultores, somos un grupo de consultores, nuestra consultoría se llama Siete Mares Consultores, y nos dedicamos a apoyar a la educación, básicamente a políticas compensatorias en matemáticas y español y en temas socioemocionales para niños en primaria y secundaria. Volvamos al tema del agua. ¿Cómo llegas a relacionarte con el agua? Hay un fragmento en tu biografía que menciona que en Cuernavaca, en la casa de tu abuelo, había una alberca. ¿Es ahí donde tienes tu primer contacto con el agua? Sí, yo aprendo a nadar en casa de mi abuelo en Cuernavaca, cuando tenía como 3 o 4 años. Y después, cuando Felipe Muñoz gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en 1968, yo me pongo como meta ir a los Juegos Olímpicos. A mí me sirvió mucho, bueno, me sirve mucho la natación, porque soy una persona hiperactiva. Y cuando era niño, Ujú. imagínate, yendo en el colegio alemán, era todavía peor, porque no estaba yo quieto, siempre estaba metido en problemas, me sacaba malas calificaciones, no hacía la tarea. Y fue a partir de que empecé a nadar, a partir de que encontré una disciplina en los entrenamientos, pero sobre todo, pues tú imagínate, alguna época de mi vida nadaba yo 6 horas diarias. Nadar 6 horas diarias, después de nadar 6 horas diarias, no te queda ninguna energía para meterte en problemas de nada, ¿no? O sea, es muy cansado. Y así fue como llegué yo a vivir a Estados Unidos. Yo me vine a Palo Alto, a Los Altos, California, a través de una relación que hice con el presidente mundial de Speedo, con Bill Lee. Porque a mí la natación también me llevó a tener mi primer negocio. Mi primer negocio lo inicié a los 14 años, vendiendo gogles, gorras y trajes de baño. Yo Ujú. iba de alberca en alberca vendiendo gogles. Y así conozco a Mr. Lee en 1976 en los Juegos Olímpicos de Montreal, que no compito, pero voy y me invita. Y, y así es como vengo a vivir a Estados Unidos. Que déjame decirte que hoy es un día muy importante para mí porque mi libro en inglés ya se publicó y entonces Felicidades. yo le dije a mi editor y a la casa que lo va a distribuir, que se llama Ingram, le dije que la primera venta quería que fuera en California y que yo iba a entregar el pedido. Entonces hoy fui a entregar mi primera venta
de libros de The Forever Swim. 15 libros vendí hoy ahí en una librería que se llama The Green Apple, que bueno, Ujú. aparte imagínate que ya las librerías con el monstruo que existe, que distribuye los libros, pues librerías ya de veras donde vas y ves los libros, los tocas, los ojeas, te Los paseas, hueles. los hueles, pues ya muy pocos, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, hoy fue ese día, entonces me da mucho gusto a ustedes que promueven la lectura de hacerles este comentario. Y de hecho se te nota muy, muy entusiasmado precisamente por el logro que representa esto. Muchísimas felicidades. Platícanos también de la versión en español de La Travesía Interminable, que obviamente es donde cuentas todas la mayor parte de las anécdotas que te ha tocado vivir. Mira, Travesía Interminable y inició como, yo me dije, después de que terminé Los Siete Mares, un muy amigo mío me dio mucha lata para que escribiera yo un libro. Y yo le decía, pero es que tú no entiendes que escribir un libro, porque había escrito yo varios de administración pública y había escrito uno sobre natación. Entonces es peor que cruzar un canal, le necesitas dedicar muchas horas y mucho trabajo. Pues finalmente sale el libro y la primera vez que voy con una casa editorial, les voy a proponer el libro, me dicen, claro que sí, sí, sí. ¿Por qué no haces un libro que sea un libro motivacional? Y lo vamos a tener en la esquina de los remedios, ¿no? O sea, las 7 experiencias de los 7 mares que me hacen feliz durante los 7 días de la semana. Y dije, no, yo no quiero ser ese tipo de libro, yo no quiero Ujú. escribir ese tipo de libro, ¿no? Entonces, lo que me propuse con el libro es relatar el México que me tocó vivir. Porque tú eres muy joven, digo, no sé cuántos años tengas, yo tengo 62 años, Ujú. pero a mí me tocó como servidor público y como empresario, pero sobre todo como servidor público, la transformación del México moderno. Tú imagínate que cuando yo era niño, pues en México había de dos tipos de cereales, ¿no? O sea, y ya, ¿sí? Y las camisas eran blancas o azules, ¿no? Y había dos marcas de coches. ¿Tú dónde vives? En Jalisco. Ah, bueno, pues por ejemplo, la gente cuando éramos chiquitos ibas a Estados Unidos y traías los Milky Ways y las M&M's, porque en México no existía nada de eso. Por ponerte unos ejemplos muy Ujú. burdos, ¿no? Y la economía mexicana no era una economía que fuera una economía competitiva. Y digo, hoy recibimos por parte de quien dirige el país una serie de comentarios negativos, pero bueno, las bases del México moderno y la economía que tenemos hoy, si no fuera por lo que a mí me tocó hacer, ser parte yo no negocié, pero fui parte de ese grupo de la negociación del Tratado de Libre Comercio, de la reestructuración de la economía. Nosotros tenemos una inflación impresionante. Entonces yo lo que quise hacer es platicar del México que me tocó vivir y de todo cómo el deporte y mi vida fueron ahí pasando y utilizar las experiencias de cada uno de los 7 mares. ¿Qué me enseñaron los 7 mares? Porque el libro no es un libro de que Toño es Superman y él lo puede todo. El libro es un libro donde la gente me ha dicho, nos pasan dos cosas con el libro, ¿no? Te ríes y lloras, ¿no? O sea, eso fue, la primera que me lo dijo fue mi hija Jimena, porque ella lo leyó en una sentada, en un vuelo muy largo. Y cuando aterrizó me dijo, papá, mira que yo me conozco todas estas historias, pero me hiciste llorar y me hiciste reír. Y eso es lo que tiene el libro. El libro es un libro que busca transmitir pues, lo que es una vida normal de una persona que se pone metas, que tiene fracasos, que tiene éxitos, que le salen algunas veces las cosas bien, pues, cómo vas navegando en la vida, ¿no? Y no es que sea una biografía, sino que es una serie de historias y de anécdotas de cómo fui creciendo y cómo el deporte, pero específicamente los 7 mares, me ayudaron a encuadrarla. ¿Qué representa para ti? Obviamente, el estar relacionado, no solamente con la educación, sino en el deporte, porque, sabemos que la educación acompañada al deporte, obviamente, puede generar mejores ciudadanos. Mira, yo soy muy escéptico del tema del deporte organizado en México. La verdad es que hemos tenido, pues, ¿qué te puedo decir? Digo, cada Juegos Olímpicos es los mismos fracasos y las mismas decepciones. Y la misma pregunta me hace todo el tiempo las personas, ¿tú qué harías para que el deporte fuera diferente? Y yo creo que nosotros tenemos un problema estructural.
como sociedad no le damos valor a la activación física y el deporte. Y no nada más el deporte, la activación física, ¿no? Piensa en cuántas reuniones llegas tú a platicar, pues de que estás caminando, ¿no? O de que estás haciendo ejercicio, ¿no? O sea, no es un tema chic para platicar, ¿no? Ujú. En cambio, en otros lugares, digo, hoy estoy yo en San Francisco porque me invitaron a que fuera el invitado de honor para un lado emblemático que se llama el Alcatraz Invitational. Si yo te dijera la cantidad de personas que había, de la cantidad de diferentes generaciones, pues te das cuenta cómo es un país que le pone muchísimo énfasis al tema deportivo, ¿no? Pero Ujú. bueno, esa frustración he tratado de subsanarla a través de una fundación. Eh, yo no soy el director, mi hija es la directora, Jimena es la directora, pero yo soy el presidente de la organización. Y nosotros lo que hacemos en Brazada Abrazada es enseñar a niñas y niños de escuelas públicas a nadar. Es más, yo te diría que es importante que la gente que nos escuche y que nos ve sepa que todas las ventas del libro, todas las regalías del libro, en español y en inglés, son para la fundación. Yo no gano un solo centavo y hay una carta que está en los libros en español donde platico qué es Brazada Brazada. Y antes de la pandemia teníamos ya mis niños y niñas. Y así es como yo trato de regresarle algo a la sociedad que tanto me dio en un tema que para mí es fundamental, que es la activación física, ¿no? Sí, la semana pasada entrevistábamos a Arnulfo Castorena, uno de los nadadores paralímpicos más galardonados de la historia de México, y era lo que nos comentaba, ¿no? Que ese tema de enfrentarse regularmente a las adversidades para poder sobresalir, y a pesar de todo esto, él supo sobrellevar este tipo de circunstancias y llegar hasta donde él es. Refiriéndonos al tema de los siete mares, o sea, ¿cómo te propones tú el lograr esto? ¿Dónde lo lees o cómo lo investigas? ¿Alguien te lo comentó? Sí, cuando yo fui la primera persona en el mundo en que terminó un reto que se llama la Triple Corona, que es darle la vuelta a la isla de Manhattan, Ujú. nadar de Catalina a la costa de California y cruzar el Canal de la Mancha. Y yo fui la octava persona en el mundo en hacerlo, el primer mexicano, y después fui la primera persona en el mundo en hacerlo dos veces, pero la tercera en hacerlo en una temporada. Porque no se había hecho en una temporada. Y me ganan dos personas, los antes que yo, de circunstancias de la vida. Y cuando yo llego a Francia, digo, yo ya no voy a volver a nadar. Yo ya estoy hasta el gorro de la natación. Son muchas horas estar metido nadando, ¿no? Y entonces empiezo a entrenar para otro sueño que tenía yo, que era ir al Everest. Y empiezo a entrenar en serio, y voy con dos amigos míos, Badía y Mauricio, y vamos al Popo, al Ixtla y al Nevado y al Pico de Orizaba. Y un día bajando de la Malinche, me siento muy mal de la pierna izquierda. Yo pensé que era la ciática. Y no, fue una pequeña fisura que yo no lo supe en ese momento. Y esa pequeña fisura, semanas más tarde, se volvió una fractura de estrés de 25 centímetros. Entonces de repente estoy en la cama y finalmente cuando puedo empezar a moverme y el doctor me da permiso de ir a la alberca, estaba yo nadando, pues, nadando, lo único que me dijo es no te empujes con esa pierna, estaba yo nadando. Y una amiga mía, Patty Coleman, me ve saliéndome de la alberca, pues imagínate, cuando sales con una pierna y vas a comer, me Ujú. dice, pareces una ballena malherida. Oh, Este, y aparte estás muy viejo, Toño. Y le digo, pues, no, bueno, no puedo decir lo que le dije, le respondí, sí, no te pero, preocupes. pero, pero me dijo, no, y aparte hay un nuevo reto que se llama los siete mares. Y pues en el mundo de la natación de aguas abiertas mexicano, todo el mundo dice, pues que ya tú ya no tienes posibilidades de ser el primero en hacerlo, que ya estás acabado. Entonces me dijo que eran me dijo los siete mares. Fui a mi casa, lo vi en internet. Es un reto que planteó, como igual que la Triple Corona, el presidente de la World Open Water Swimming Association, a Steven Munatones. Pues yo vi pues, que tenía que tenía dos de los siete, y me dije a mí mismo, si logro correr dos maratones y el último maratón lo logro correr abajo de
6 minutos por kilómetro, estoy listo para intentar los 7 mares. Entonces me puse a entrenar para los maratones, sobre todo Ujú. para recuperarme bien de la pierna, pero para saber si tenía yo la disciplina nuevamente, pues, para meterme en rutinas de muchísimo estrés físico, ¿no? Correr un maratón es muy complicado. O sea, Vaya es que sí algo, lo es. es, mira que he hecho 5 Ironmans y es más complicado correr un maratón. Y entrenar para los maratones es de mucho esfuerzo, porque tienes que llevar tu Desgastante, sí. cuerpo, si vas a la pista y entonces te desgastas, en fin. Y empiezo y hago el rol, empezando por el más fácil, que fue el estrecho de Gibraltar. Después nos fuimos a Japón a hacer el estrecho de Tsugaru. Después Molokai, que me tocó un día pésimo y hice 23 horas y 18 minutos. Tengo el récord de nado más lento de Molokai. Y después ya vinieron los dos de agua fría, el canal el estrecho de Cook y el canal del norte. Sí, de hecho, travesías obviamente de lado a lado del mundo te ha tocado transportarte, ¿no? Son de esas experiencias y etapas prácticamente inolvidables y como ejemplo, eres un ejemplo de vida no solamente para tu familia, sino para la sociedad en general. Y recientemente también tuviste la oportunidad de recorrer de nueva cuenta el Canal de la Mancha. Sí, cuando terminé los 7 mares, este, digo, obviamente si quisiera correr otra vez maratones o hacer triatlones, pues ese me complica, ¿no? Pues porque lo he dejado hacer hace muchos años. Ujú, No solamente tengo que bajar mucho de peso, pero bueno, pues, la espalda, las piernas. Entonces, pero, pero fundamentalmente, con el tiempo me he vuelto muy bueno en hacer nados de aguas abiertas de muchas horas. O sea, básicamente esa es la razón, ¿no? Alguien me decía, ¿y por qué no regresas a los triatlones? Le digo, porque si hago un triatlón y me va muy bien, voy a quedar en el último 30% del evento. Cuando nado, pues me va muy, muy bien, ¿no? ujú, Eh, entonces decidí que quiero hacer los 7 mares, ida y vuelta. Y entonces ya hice el primero, me dieron otro récord Guinness cuando hice Catalina en el 2019, en 24 horas, y lo hice ida y vuelta. Y recientemente intenté el Canal de la Mancha. Después de 88 kilómetros y 23 horas con 12 minutos me tuve que salir. En ese momento yo no sabía que había empezado, bueno, ya me imagino que ya estaba bloqueado mi canal biliar con una piedra que salió de la vesícula. ujú, Entonces yo empiezo a nadar y empiezo a vomitar ujú. y empiezo a tener mucho dolor en el estómago. Y pues, el dolor en el estómago yo lo relacionaba con el vómito. Y bueno, pues la vomitada no tenía yo muy claro por qué era, pues porque el mar estaba totalmente plano. Y, y bueno, lo que me explican los doctores es que mi cuerpo entra en una descompensación tal que cuando bajó un poco la temperatura, porque la temperatura no bajó mucho, mi cuerpo entró en shock y empecé a tener alucinaciones y un ataque de hipotermia. Ujú, Y cuando salgo y no se me quita el dolor, pues me llevan a un hospital y me pasó 5 días en el hospital y me hacen una serie de estudios y me dicen, bueno, lo que tienes es pues, una piedra que no está permitiendo el, eh, el tránsito de la bilis, tu páncreas está inflamado en el 30% y bueno, pues es una pancreatitis, ¿no? Entonces, si no te cuidas, porque obvio no me quería quedar yo en el hospital, ujú, si, si no te cuidas, pues vas a regresar a emergencias en 2 días, ¿no? O sea, ujú. me pasé 5 días en lo que llamé mi retiro tibetano en París, porque esto me sucede en París cuando terminé el intento, y lo pueden leer en mi blog, lo pueden ver en Facebook o en Instagram. Eh, y bueno, la pregunta que todo el mundo me hace es, ¿y no estás triste, no? Yo digo que no, estoy feliz, o sea, pasaron cosas muy buenas, ¿no? La primera es que pude hacer un nado perfecto entre Shakespeare Beach y Capriné, que es así como el nado perfecto del Canal de la Mancha, o sea, ese es así como debe ser, de punto a punto. Ujú, Eh, Me quedó claro que tengo el entrenamiento
necesario para seguir haciendo nados de grandes distancias. Si pude nadar con el dolor que tuve y bajo las circunstancias, me quedé a 4 kilómetros, no tengo la menor duda de que voy a regresar y lo voy a hacer. Y el año que entra estamos haciendo planes para hacer otros nados. Y sobre todo, me la pasé muy bien, ¿no? Digo, con excepción de, Eso. de eso, el resto fue, aún cuando estuve en el hospital, fue un momento que me fue, le encontré el lado agradable y no tengo el menor. ¿Sabes qué pasa? Y esto ojalá y los jóvenes que nos escuchan lo entiendan. Cuando tú no logras una meta y te vas a dormir o te levantas pensando o diciendo, híjole, si hubiera hecho yo esto o lo otro, lo hubiera logrado, es un momento triste, Ujú. pero yo no había nada más que pudiera hacer. Me quedé sin fuerzas. Es la primera vez que literalmente no puedo moverme en el agua. Llegaste al límite. Al límite de mis límites, de mis límites. Entonces, pues, no, digo, finalmente llegué al límite, nunca he llegado al límite, pero pues me deja muy tranquilo de que no había nada más que pudiera hacer, nada, 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 nada. Y eso es una tranquilidad muy grande, ¿no? Y satisfecho porque también sabes que lo vas a volver a intentar, ¿no? Hmm, pues mira, en esta etapa de mi vida es mi pasión, es lo que me gusta y lo voy a seguir haciendo mientras pueda nadar. Y nadar es algo que puedes hacer hasta entrada los años, ¿no? Entonces, por aquí voy a andar un rato. ¿Qué representa para ti la ciudad de San Francisco y el estado de California en Estados Unidos? Bueno, California es como mi segunda casa. Yo viví aquí 8 años, no en San Francisco, en el área de la bahía, entre Los Altos y Palo Alto, cuando fui a la prepa y a la universidad. Y luego mi hijo estudió aquí. Tengo muchos amigos, pero sobre todo yo nado en un club que se llama el South End Rowing Club. Este, y es una comunidad como todas las comunidades, y ahí todos tenemos una cuestión en común. A todos nos encanta nadar. Ujú. Y este fin de semana fue increíble porque me invitaron a que yo fuera el invitado de honor y te das cuenta cómo este tipo de espacios, este tipo de comunidades, de congregaciones son muy importantes porque te dan una guía, ¿no? Una forma. Entonces, para mí venir a California es como venir a mi segunda casa. Sí, ¿cómo fue tu infancia? Además de esto que nos comentabas de tu abuelo, ¿dónde creciste? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Conservas a amigos que tuviste desde la infancia? Yo nací, crecí hasta que me casé en Coyoacán, en Ujú. la calle de Alberto Zamora, número 6. Y mi papá era el médico veterinario de la colonia. Mi abuelo era el médico veterinario en Cuernavaca, fue el primer médico veterinario y durante muchísimos años el único médico veterinario en Cuernavaca. Y yo fui al colegio alemán, este, eh, y luego al colegio suizo y luego me vine a Estados Unidos. Conservo un amigo pues tengo varios amigos, como 3 o 4 de la primaria, este, dos de ellos compadres míos. Pero yo te diría que otros de mis mejores amigos son a quienes conocí en la natación, porque digo, cuando pasas todos los días tantas horas juntos y con el mismo objetivo de llegar a unos Juegos Olímpicos, viendo los triunfos, las derrotas, qué va sucediendo. Entonces, digamos que la combinación de mis amigos y mis amigas es una parte de la escuela, otra parte es la natación en México, otra parte son mis amigos de Stanford y otra parte las personas que he ido conociendo en el mundo a través de la natación de aguas abiertas. Sí, lo tienes completamente dividido, ¿no? En este caso, en dos países tienes la mayor parte de tus amistades y en el mundo, porque me imagino, era lo que te comentaba al principio de esta charla, eh, has cosechado demasiados amigos, ¿no? Si sabes los que nadamos aguas abiertas nos vinculamos, hay como un vínculo muy importante y un vínculo de amistad y independientemente de que no nos vemos, o solamente nos vemos cuando vamos a eventos o coincidimos en algún lado, siempre estamos escribiéndonos y estamos viendo qué es lo que está haciendo el otro y se desarrolla esta amistad, ¿no?
Sí, como debe de ser, ¿no? El frecuentar a los viejos amigos que se conocen y más con este tipo de disciplinas. ¿Cómo puede hacer una persona, un joven que en esta época de la pandemia, pues regularmente tiene muchas dudas, muchas incertidumbres para poder encontrar su pasión, eso que le mueve? Mira, yo creo que es muy difícil porque yo creo que los deseos vienen por diferentes razones y por diferentes lugares, ¿no? A mí algo que me ha impulsado mucho en la vida es una frase de mi padre cuando era muy chiquito, cuando tenía 7 años, que me dijo que no le temiera al fracaso, que le temiera a la mediocridad, ¿no? Entonces, para mí esta idea de que cuando decido hacer algo, lo decido hacer lo mejor, como decía yo, llegar a mis límites, hacerlo bien, con consistencia, disciplina, entrega. Y hay que encontrar qué es lo que a uno le apasiona y qué es lo que le gusta, ¿no? Yo te diría que hoy, a mi edad, a mis 62 años, las dos cosas que más me apasionan son la educación y la natación. Eso es lo que me mueve. Antes, cuando estaba yo en el sector público, pues algo que me movía mucho era la administración pública y la política. Pero yo creo que hoy, si yo fuera joven, eh, yo siempre digo que la única cosa que haría diferente es que iría a psicoanálisis más joven, porque siempre eso te ayuda y te evita meterte en problemas. Pero, pero para los jóvenes de hoy, yo creo que tienen que encontrar qué es eso que los mueve, qué es eso que los va a hacer levantarse todos los días y decir, yo quiero ser el mejor haciendo esto, ¿no? Y eso es una decisión muy personal, que se necesita de una introspección y hacerse la pregunta de qué es lo que uno quiere hacer y si está dispuesto a hacer todo lo necesario para lograrlo. Y eso a veces es muy complicado. En tu caso, como bien lo mencionas, has hecho demasiados sacrificios, ¿no? Sacrificios, obviamente, de entrenamiento, incluso del propio cuerpo y obviamente sacrificios de tiempo familiar, ¿no? Sí, yo te diría que la parte familiar no, ninguna son sacrificios para mí, ¿eh? O sea, son cosas que me gustan. Si fueran sacrificios no los haría, o sea, no usaría ese término. Yo del término que te diría es, tengo que ser muy disciplinado con mi agenda. Y Ujú, por eso la conversación previa que tuvimos tú y yo, o sea, mi agenda es una agenda que va por minutos, o sea, porque cualquier cosa que se me descompone, como hago tantas cosas, cualquier cosa que se descompone ya se volvió un problema, ¿no? ujú. Entonces, yo te diría que tiene que ver más con manejar tu tiempo y dedicar, por ejemplo, déjame darte dos ejemplos. ¿Sabes cuántas horas al día veo televisión? Desconozco. Cero, 0 minutos. Ujú, Para mí, ver televisión es un desperdicio tremendo. Ya sé que puede haber cosas muy bonitas y historias, y ahora con las series y lo que tú quieras, pero para mí es, o sea, ese tiempo lo puedo estar dedicando en hacer otra cosa, desde dormir, ¿no? Porque ujú. con la cantidad de ejercicio que hago, este, es, eh, tengo que descansar. Y luego lo otro es en esta parte de la familia, trato de no ver mi entrenamiento como un tema aislado mío, sino lo veo como un tema de familia. Entonces, si yo voy a entrenar, bueno, pues lo que le pregunto a Lucía, ¿tú qué vas a hacer mientras yo voy a entrenar? ¿A qué horas terminas tú de hacer ejercicio? Porque ya es ejercicio. ¿O a qué horas terminas tú de hacer X y Y cosas? O sea, tienes que tomar a tu círculo en cuenta, Ujú. y tú también organizarte en función de lo que ellos necesitan, porque si no te vas a quedar solo, ¿no? Entonces es una función es un juego de horarios en el que tú tienes que ver cómo compaginas lo que yo estoy haciendo con el resto de mi familia, ¿no? Sí, ¿recuerdas tu primera invitación como conferencista? ¿A dónde fue el lugar donde acudiste a compartir tus experiencias? No, pero sí te puedo decir que cuál fue la que más me marcó. La que más me marcó fue una invitación que me hicieron al internado Ruiz Galvez en Hermosillo, Sonora, que es un internado público y de niños de primero a sexto de primaria. ¿Qué pasó ahí? Cuando terminé la plática, un niño que se veía que estaba ahí no se acercaba. Se acercó finalmente cuando no había nadie y me dijo, siete mares, porque así me empezaron a decir ellos, siete mares. ¿A los cuántos años aprendiste a nadar? Le dije, pues como a los 3 o 4. Si yo tengo 10, entonces nunca voy a poder ser como tú. Me rompió el corazón, salí de ahí
y busqué a Lucía Jimena y les dije, oigan, nosotros usualmente como familia cada año siempre decidíamos qué causa apoyar. Ujú, Y les dicen que, olvídense que vamos a apoyar a alguien más. ¿Cómo ven si hacemos una organización, de una AC, pues, porque ahora hacer fundaciones es muy complicado en el nuevo régimen, una AC sin fines de lucro? Y todo el mundo me dijeron, ¿cómo crees que te van a dejar que saques a los niños, que los lleves en camión? ¿Cómo vas a conseguir la alberca? ¿Cómo les vas a enseñar a nadar? Cuando tienes una idea que no está en el cuadrito, todo el mundo te dice que no la vas a poder hacer y te dicen todas las razones por las que no se puede hacer. Y lo que yo tengo que hacer es, pues, no escuchar eso y encontrar cómo sí lo vamos a hacer. Y te digo, al final teníamos 1000 niños, ¿no? Entonces a mí esa conferencia, esa plática, me inspiró para iniciar la fundación. Y otra cosa que yo hago, qué bueno que y lo ofrezco porque lo hago y lo digo públicamente, es que si me invitan a una institución educativa pública, mis conferencias son gratis. Y fíjate que en la pandemia un día se me ocurrió decir que aquellas pequeñas y medianas empresas, pues, todo el mundo estaba, acuérdate, cuando empezó la pandemia, todo el mundo ujú, estaba muy deprimido, no sabíamos qué hacer. Y entonces puse un anuncio, no sé si fue en Facebook o en Instagram, que yo daba pláticas gratis. Lo tuvimos que quitar como a las 3 horas porque ya teníamos 25 solicitudes. ujú. Entonces, di 25 pláticas a diferentes empresas, platiqué con personas, pequeñas todas, no les cobré, te digo, se me hacía difícil cobrarles a quienes probablemente estaban metidos en una problemática financiera de flujo. Pero bueno, así es la historia de las pláticas. Consejos para administrar de una forma correcta el tiempo, principalmente para los jóvenes. ¿Qué les puedes aconsejar? Tengan un calendario de toda la semana y se ponen de todo el mes. O sea, cuando se van o sea, es importantísimo poner en blanco y negro los compromisos del tiempo que van a dedicarle a cada proyecto. Pero también lo que es muy importante es decidir qué se quiere hacer y qué no, ¿sí? Porque Ujú, lo que pasa es que de repente los jóvenes quieren hacer a la misma hora 3 diferentes cosas, ¿no? Y entonces no se puede. Entonces decir, a ver, ¿qué es lo que tiene prioridad en mi agenda? O sea, por ejemplo, yo organizo mi agenda del día en función de la hora de lo que tengo que entrenar. Yo sé que si quiero entrenar, pues tengo que por lo menos levantarme a las 4 y cuarto de la mañana, pues para estar listo a las 9 de la mañana. Si me levanto a las 7 y quiero ir a nadar, pues ya no voy a llegar a empezar mis labores a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces hay que poner prioridades. No se puede hacer todo y hay que ponerlo en blanco y negro, ya sea en una libretita o en los teléfonos. Digo, hoy en ujú. día es bastante sencillo hacerlo, ¿no? Sí, ¿nos puedes compartir los nombres de tus libros para que nuestros amigos de México Lindo y Leído también los revisen en dado caso de que ya se encuentren en librerías mexicanas o incluso en el formato de Kindle? Bueno, hay dos de natación, los de administración pública y educación son para un nicho muy especial. Hay Ujú, uno que se llama Brazada, Brazada y el Azul Interminable, pero está agotado. Ese ya no hay, ese libro ya no hay. El que está se pueden encontrar en todas las librerías y sobre todo en Amazon, se llama Travesía Interminable. Y ese está audiolibro que yo lo grabé, está en Kindle y está en versión de pasta blanda. Y en inglés se llama The Forever Swim, está en Kindle y está en audiolibro. Yo no leí el audiolibro en inglés, el de español sí lo leí yo. El de inglés, hubo, hubo versiones encontradas. Había quienes me decían que sí, que lo leyera, y había quienes decían que no. Y bueno, entre las dos personas que decían que no estaba mi esposa y mi hija, y bueno, ¿para qué te metes en problemas con eso? ¿No? sí, Entonces ya, mayoría, ¿no? de que ya, si alguien más lo lea, no tengo ningún problema. Sí, ¿No? no, pues para qué crear el Sí, conflicto, no, ¿no? ¿para qué? ¿Para qué? Eh, Sí, también me gustaría saber, además del Tibio Muñoz, ¿quién era tu ejemplo a seguir? ¿O quién es? yo te diría que no tengo, mira, a ver, hay personas, tienen que ver del ámbito político, ¿no? Se me hace que hicieron cosas increíbles, ¿no?
En México, Ernesto Zedillo, sin lugar a dudas, como presidente. Bill Clinton, François Mitterrand, Felipe González. Pero en el deporte te diría que no. Hay un cuate que me impresiona muchísimo, que es Messner, ¿no? Que fue el primero que hizo todos los 8000 sin oxígeno. Carlos Carsolio es otro monstruo. Mexicano. Carlos es impresionante lo que hizo también, o sea, y es siempre una delicia platicar con él, es un gran tipo. Y luego, pues, probablemente quienes me enseñaron mucho, que fueron más que mis jefes, fueron mis tutores, pues obviamente Jaime Serra, que fue mi maestro en Stanford, y después mi ex jefe, mi amigo, y otra persona que aparte dirige ahora un proyecto que se llama la Fundación de las Letras Mexicanas, Miguel Limón Rojas. Miguel fue el secretario de Educación cuando yo fui director general de CONALEP, y él me enseñó mucho. Él me enseñó mucho de la política, de la educación, y su fundación hoy apoya a muchos escritores mexicanos en forma muy importante, ¿no? Él dirige una fundación muy importante. Entonces, ese sería el, eh, el grupo de personas que me vienen a la mente. Y bueno, hay que decir, porque si alguien le dice a mi mamá que no la mencioné, olvídate, entonces mi mamá también, ¿no? Mi Como mamacita sí debe de también, ser, ella ¿no? me ayudó. Sí, no, no. ¿Sabes qué? Mi mamá me enseñó a trabajar. Mi mamá es una persona que hoy tiene 85 años, más de 85 años, y seguimos teniendo una empresa, ella y yo. Aparte una empresa exportadora, ¿eh? No crees que es una miscelánea, es una exportadora de un producto muy específico, pero bueno, sigue levantándose para ver que las máquinas estén prendidas a tiempo y me sigue dando lata cuando no hago la parte del trabajo que me toca. Entonces, sí, mi madre también fue una persona muy importante en mi vida. Sí, como debe de ser, ¿no? Como la mayor parte de nosotros que nos hemos criado en el núcleo familiar mexicano. Totalmente. Sí, ¿nos puedes compartir también el tema de tus redes sociales para que Sí, nuestros amigos te sigan? esa no me la sé muy bien de memoria. Sí, no, no te preocupes. Entonces, voy a ver aquí Sí, mi está bien. celular y te digo. Sí, A ver, en Instagram estoy como Argüelles, sin diéresis, Siete Mares. ujú, En Twitter estoy como mexicano-activo. Y en Facebook como Antonio Argüelles. Pero la que más okey. me gusta es Instagram, ¿eh? Es donde más me divierto en Instagram. Y también tienes en Spotify, ¿no? Podcast. Ah, sí, Sí, Spotify, podcast en sí, sí, Spotify. sí. Y está mi página que es www.antonioargüelles.com. Para que nuestros amigos y amigas de México Lindo y Leído vayan a echarle un vistazo y también, por supuesto, busquen este libro de La Travesía Interminable y lo lean y obviamente le pasen sus comentarios a Antonio Argüelles. Muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo y por compartir con nosotros tus experiencias de una gran y larga travesía que te ha llevado a hacer un récord Guinness. Te agradezco muchísimo, Eduardo, y ojalá lean el libro por dos razones. Una, porque si lo compran me van a ayudar con la fundación, pero estoy seguro que les va a gustar mucho. No, hasta hoy, o sea, hasta ahora no hay nadie que me haya dicho, Toño, qué horrible está tu libro. O sea, lean la reseña, lean lo que dice la gente, les va a gustar. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti.